Entonces, por un lado, utilizarlo para el diagnóstico energético, identificar los patrones que están ocurriendo con esta extensión, es como si fuera un módulo agregado de extensión de correspondencias sobre lo que ya trabajamos de teoría de 5 elementos, le agregamos estas otras correspondencias y a partir de ahí transformarlo en una guía para el tratamiento. También puede ser a nivel, por ejemplo, psicológico. Si yo veo que se está manifestando algo que me dice, bueno, quizá en este caso hay un exceso de enojo, bueno, cómo trabajar con ese enojo, cómo dispersar ese enojo, cómo controlar ese enojo, qué virtud asociada o qué emoción puedo ayudarle al paciente a identificar como causa de sus síntomas. Por ejemplo, yo puedo tomar de mis pacientes particulares, decir, bueno, sí, tengo un paciente que claramente tiene un exceso de ira que se corresponde con su sintomatología. No digo que sea la causa, puede ser la manifestación, la consecuencia, o puede ser simplemente las dos cosas. Puede ser una manifestación de su situación personal que le genera frustración por las cosas que le pasaron en la vida, y ese enojo permanente se le va a manifestar como rigidez en el cuello, tinnitus, por ejemplo, dolores, y mareos por un levantamiento del yang también. Tengo que ver si hay una deficiencia de yin, además, probablemente encuentre. Entonces puedo empezar a utilizar esto para identificar patrones que antes quizás no estaba viendo, y una vez que los identifico, bueno, definir una guía para el tratamiento. Esto es, como les decía, una versión extendida de lo que presenté en el Congreso del I Ching de este año. Yo igual tengo el desarrollo hecho de los 64 hexagramas, me tuve que limitar en extensión, pero yo se los puedo ir compartiendo, como si fuera una ficha para cada hexagrama que podría estar representando, y también podemos hacer como una suerte de análisis extendido. Si uno se pone a analizar, por ejemplo, la situación madera afectando a la tierra, bueno, podemos hacer un análisis extendido del ciclo de sobreexplotación y ver cómo el hígado afecta al estómago, por ejemplo, con qué síntomas se manifiesta, en distintas, ya sea por una cuestión de exceso de hígado o de deficiencia del elemento tierra, por ejemplo, son dos condiciones similares pero distintas, con otros síntomas, y qué guía para el tratamiento, qué idea podemos sacar a partir de ahí, como una suerte de guía extendida, ¿no? De esto podríamos seguir solamente con un ejemplo. Bueno, en realidad les di dos, el 18 y el 24, que están relacionados, pero podríamos profundizar mucho en el estudio de las correspondencias, las relaciones y cuál es el tratamiento que podríamos aplicar a partir de esta visión, de este abordaje que estamos teniendo. Bien, hay tratamientos según, hay personas que ya son terapeutas de medicina china que están interesadas en este curso, hay personas que por ahí todavía no, pero podría empezar a interesarles quizá más, por ejemplo, el aspecto psíquico, ¿no? De empezar a entender, bueno, a ver qué emoción puede estar afectando y cómo puedo trabajar sobre la virtud que la complementa. Por ejemplo, ¿hay una pregunta ahí? Sí, no te quería interrumpir, Pablo. Decime. Tengo tres cosas que me anoté. Sí, Una que medio me perdí cuando explicaba lo de los trigramas. ¿El inferior sería el interior del cuerpo y el superior el exterior del cuerpo? sí, exactamente. ¿Es correcto o anoté al revés? El trigrama inferior representa la parte interior del cuerpo Y el superior el y el exterior. superior el exterior. Esto podría ser que el trigrama inferior represente un órgano, por ejemplo, y el trigrama superior que representa un canal. O también podría ser, Buenísimo. como trigrama superior, representar un factor patógeno externo que está operando sobre un órgano interno. Pero también tenemos factores patógenos internos cuando penetran. Mm, Entonces, tengo que ver, a ver, por ejemplo, si me apareciera el trigrama agua, puede representar riñón o vejiga como órgano o como canal, o también puede representar factor patógeno frío, por mm, ejemplo, afectando a un órgano o a un canal. sí. Entonces, o como emoción, puede representar el miedo, afectando a un órgano y su funcionamiento. ¿Bien? Ujú, ujú. Y después una cosa que me quedó duda. Vos decías que, bueno, el abordaje del I Ching es como un sistema, ¿no? Ya nos Sí, alejamos de lo oracular y lo sapiencial para utilizarlo como un sistema
es un sistema que para elaborar un hexagrama, decías vos, ¿no? Y Sí, entonces nos estás explicando este camino. ¿Es para elaborar un hexagrama para diagnóstico o para tratamiento o para las dos cosas? las dos cosas. Ok, Es decir, lo primero, siempre antes del tratamiento, viene el diagnóstico. sí. Porque si no tengo un diagnóstico, No, solo por supuesto. haría puntología, ¿no? Que es decir, bueno, a ver qué punto me sirve para el dolor de cabeza y bueno, uso ese. Y no sé No, qué está sí, pasando. sí, más vale. Y hay mucha gente que trabaja así y funciona. No significa que no funcione. Dice, Ah, bueno, sí. miren, este punto Tratan acá en síntomas, la tratan rodilla, síntomas. este punto en la rodilla trata dolor de rodilla. Sí, Sí, uso tratan local se llama. síntomas, sí, sí, sí. Pero Pero, no, lo que te preguntaba es sí, si el hexagrama que vos elaborás, sí, lo elaborás cuando, es decir, haces el diagnóstico y sobre la base de ese diagnóstico que haces, terminás haciendo un hexagrama en base a los síntomas del paciente. Eso te preguntaba. sí. En base a los síntomas, yo puedo tener como un presunto diagnóstico, una Sí, hipótesis sí, diagnóstica sí, de sí, sí, como sí, punto de partida. Puedo decir, bueno, a ver, sí, sí. acá yo creo que es elemento tierra, que es el vaso y el hígado. Digo, bueno, Ujú, hipótesis diagnóstica. Ok, entonces, ¿cómo lo represento con trigramas? Y es la madera afectando la tierra. Ok, entonces pongo madera abajo, tierra arriba. sí. Bien. Y a partir de ahí, después, bueno, ahí ya justo con madera y tierra tengo que definir si es madera yin, madera yang, o tierra yin o tierra yang. Pues no es lo mismo la sintomatología del vaso que la del estómago, pero podría explorar las dos, como les decía, el 18 y el 24 y ver qué pasa. Ujú, Bien, bien. sí. Y tengo otros dos más, que tengo madera yin y combinado con tierra yin, ese no lo vimos, pero sería parecido. Y tengo, por ejemplo, madera yang combinado con tierra yang, que Ujú, precisamente ese es el hexagrama 27, por ejemplo, que es la alimentación. mm, Entonces digo, ah, bueno, acá hay una correspondencia, ¿no? mm, mm. Eh, bien. Entonces tenés un Pablo, hexagrama perdón, ¿estoy interrumpiendo a alguien? Sí, espera, Gonzalo, un no, minuto que estoy Sí. con nuestra compañera y ya estoy con vos. Ya, Decime, ya Débora. termina, perdón, estoy muy preguntona. Te saldría un hexagrama, está bien, sería en base al diagnóstico, por supuesto es preliminar y uno después va avanzando. Pero para el tratamiento, ¿haces otro hexagrama entonces en base a ese hexagrama que hiciste diagnóstico? No, para el tratamiento tengo que ver, a ver, en base a este diagnóstico al que yo llego, Sí. tengo que pensar, bueno, por ejemplo, acá estamos, si estamos usando teoría de 5 elementos, podríamos ir a teoría de 5 elementos y decir, bueno, lo que está en exceso lo disperso, lo que está en deficiencia lo tonifico. Ok, Entonces voy a tener puntos de tonificación y dispersión. También tengo puntos de regulación o control que podría utilizar. Por claro. ejemplo, Comprendo, eh, sí, 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 por eso hablas de los yu. sí, ahí, Perfecto. tengo, ahí podría utilizar solo con la teoría de los puntos yu antiguos, que son, Sí, por suerte no son tantos, no, por suerte son solo 60 puntos, ya tengo como un tablero de comando sí, para empezar a restablecer el equilibrio. Y sí, no sí, me sí, tengo que ir a los vasos extraordinarios ni a ningún otro lado, me quedo con eso, ¿no? perfecto, Ahí en ese perfecto. caso hay menos puntos que hexagramas. Eh, Sí. no pasa nada, se hace un poco más acotado el estudio y eso al principio es bueno. Y después, si quiero profundizar, bueno, puedo ir, por ejemplo, a teoría de los vasos maravillosos, podríamos estudiar. Eso quiero que un poco lo definamos también en el grupo, en los intereses. Si dicen, bueno, yo quiero que profundicemos en vasos maravillosos. Bueno, ok, estudiemos, por ejemplo, el Dumai, sus puntos, sus aplicaciones, sus correspondencias y veamos cómo lo traducimos a un trigrama y a una dinámica de trigramas. Bien. Ok. Sí, ¿alguna otra cosa? No, 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 muchas Bueno, gracias. listo. Decime, Gonzalo. Pablo, me gustó mucho la intervención, que sea, y de hecho fue interesante lo que dijo la compañera, porque también tenía esa misma duda de dónde, porque como son 64 hexagramas, son hartos, eh, Sí, qué hexagrama a utilizar, y en ese caso lo estaba utilizando, como tú dices, por medio de los 5 elementos. Entonces, como tú dices, pones hígado abajo y estómago arriba, si el problema viene desde el hígado hacia el estómago.
Bueno, esa era la pregunta que al final lo formuló la compañera y ahora me queda más claro. Entonces va a haber una cantidad de patrones de hexagramas que están relacionados me imagino, con patología. Por ejemplo, montañas sobre tierra y así. Me imagino que va a entregar después como toda la cantidad de hexagramas combinadas, digamos, en relación a las patologías para poder diagnosticar. Porque es el... Eh, bueno, esa es la idea. En principio, pues, mira, les voy a compartir otra cosa, para que vean, por ejemplo, esto es el artículo que yo mandé, que yo en principio se los podría mandar, pero yo creo que todavía lo que pasó con este artículo es que yo me tuve que limitar a la cantidad de palabras, eran creo que 9.000, eran hasta 10.000 palabras, entonces en un momento tuve que detenerme. Pero en realidad podríamos hablar mucho más. Por ejemplo, si nos vamos acá tengo el desarrollo de los 64 hexagramas, tengo el 18, ¿no? Es como una ficha, ¿no? Tengo montaña arriba, viento abajo. Podría representar, por ejemplo, humedad en el exterior o viento en el interior, a nivel de factores patógenos. Canales y órganos afectados, estómago o hígado, ¿no? Que es lo que estuvimos hablando. No agregué acá las emociones. Emociones podría ser la preocupación en el elemento tierra, la ira, enojo en el elemento madera. Tejidos afectados, músculos o tendones, ¿no? Dinámica de elementos, relación madera-tierra, ciclo de control. La madera controla a la tierra, acá está mal, controla, perdón, a la tierra. Si el elemento madera está en exceso relativo frente al elemento tierra, afecta el funcionamiento del elemento controlado. Por ejemplo, el exceso en hígado, o que puede ser viento, también como factor patógeno, hiperactividad yang, etc., dificulta el descenso del chi estómago, causando vómito, dolor abdominal, digestión incompleta, o bien, otra interpretación, factor patógeno, viento o humedad, bloqueando músculos y tendones. También, si lo interpreto como algo externo, ¿no? El paciente viene y tiene rigidez en el cuello. Yo puedo pensar, quizá no necesariamente es el hígado, quizá simplemente fue factor patógeno, viento, ¿no? Un golpe de viento externo, como se dice, bloquea músculos y tendones y le da rigidez en el cuello. Podría ser eso. Eso es un ejemplo de aplicación. Bien. Y si no, podemos hacer un análisis profundo del ciclo de, bueno, madera oprime la tierra. Exploremos hígado afectando vaso-estómago, por ejemplo, cuando el enojo excesivo o el estrés afecta la digestión, ¿no? Eso es el caso más frecuente en la vida moderna, que hay un estancamiento, ira reprimida o frustración, y al no fluir la energía se acumula internamente, es una ira no expresada, o a veces incluso expresada también termina afectando. O sea, no estoy diciendo que tenga que expresar la ira necesariamente, sino que canalizarla y sobre todo, como le digo a los pacientes, aprender a desenojarse rápido, aunque es difícil. Quizá después hay que ver qué herramientas hay. Por ejemplo, a un paciente yo le podría decir, bueno, ¿qué cosas te relajan? Bueno, el trabajo con las plantas, que es elemento madera. Entonces, bueno, trabaja en el jardín, el trabajo creativo, etcétera. O para otros pacientes puede ser, si es una ira reprimida, bueno, ir y golpear algo, golpear la bolsa, por ejemplo, es un ejercicio de Qigong que se usa para descargar ese exceso contenido, pero hay distintas pacientes, no es lo mismo una persona que contiene la ira que una persona que la expresa fácilmente. No a todo el mundo le tengo que dar ejercicios que exacerben esa condición. ¿Se entiende la idea? Bueno, y esto obviamente lo tengo que contrastar, como decía, con el paciente. ¿Cómo está el pulso? Y el pulso probablemente va a ser un pulso de cuerda en la posición Wang del elemento madera, si veo el pulso, o en la lengua va a ser una lengua con los bordes enrojecidos o elevados también, o con puntos rojos, ¿no? Que me muestren signos de exceso en los bordes, que significa un exceso a nivel del hígado. Podría manifestar, por ejemplo, dolor y distensión en hipocondrios. Podría manifestar mal humor o estrés también, eructos, o sensación de nudo en la garganta, también la emoción no expresada, también a veces puede haber un ascenso del chi del hígado, empuja el chi del estómago, entonces puede haber reflujo o náuseas o vómitos también, regurgitación ácida también.
o la sensación de plenitud en el estómago, como que el paciente come muy poco y siente que el estómago está como oprimido también, o hinchado, es decir, esto en distintos grados todavía puede incluso más agravarse cada vez más según el paciente. Bien, bueno, esta es la propuesta de trabajo. A ver, ustedes por su cuenta pueden decir, bueno, voy a tomar esta idea, la voy a empezar a desarrollar y bueno, y la usan. Esto ya lo he expresado. La propuesta es que vayamos estudiándolo juntos, quizá como un taller. Si ustedes tienen, les había dicho casos clínicos que quieran traer, bueno, lo analizamos, por ejemplo, y si no, yo tengo los míos para presentar, decimos, bueno, tengo este paciente con esta sintomatología, ¿qué patrones energéticos podrían estar ahí? ¿Cómo lo relaciono con los trigramas, por ejemplo? ¿Cómo lo relaciono? Quizá, no sé, podría ir al texto, al Chowi, y buscar en ese texto alguna clave, por ejemplo, que me sirva para no descartar. Por ejemplo, si yo trabajo con el I Ching de Wilhelm o de Alfred Juan o cualquiera, y le quiero dar un consejo al paciente para que controle su ira, le puedo recomendar una lectura, le puedo tratar de dar una perspectiva, porque esto funciona en múltiples niveles, no me voy a limitar solamente al punto, a la aguja, al masaje, ¿no? Entonces, bueno, podría construir un hexagrama basado en el paciente y trabajar desde el aspecto psíquico, del Shen sería, trabajamos Yin, Chi, Shen, los 3 niveles, y orientar al paciente desde esa perspectiva, ¿bien? Desde ese nivel más psicológico, como otra aplicación posible. Bueno, estas son solo algunas ideas. Vamos a desarrollar más ejemplos en el siguiente encuentro. Acá vimos uno solo y un par relacionados, pero podemos establecer, sobre todo si tienen ustedes casos clínicos, sería todavía más nutritivo para poder verlo en acción, en una aplicación concreta y real, y si no, bueno, yo puedo presentar casos o podemos mantenernos también a nivel de lo teórico, que también sirve para el aprendizaje. Vamos a estar aprendiendo en este caso de medicina china, de I Ching, de anatomía energética y de métodos de tratamiento. Bien, bueno, vamos a ir hasta acá por ahora. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Si quieren, pueden hacer. Muy bueno, Pablo, Pablo, muchas gracias. sí, está bien Sí. interesante la visión. Bueno, a futuro si necesitan para ver el tema de los canales extraordinarios y verlo de una... yo tengo el libro de Jeffrey Yuen, que sale como los recorridos de cada canal, de los canales extraordinarios. Entonces te puedo mandar las imágenes y podemos también después a futuro ver ese tema de los canales extraordinarios, que Jeffrey Yuen en el libro de Anne-Cécile Sterman hizo como los gráficos de los canales del punto de apertura del canal de extraordinario y el recorrido del canal extraordinario con sus puntos. Bien, bueno, eso está muy interesante porque, por ejemplo, en este caso no nos limitaríamos, o por lo menos la idea que yo tengo es no acá estamos con Dumai, por ejemplo, como vaso extraordinario, no limitarse solamente al punto de apertura, sino también ver a lo largo del recorrido. Dumai tiene 28 puntos. Entonces, bueno, ¿cuál es el buscar a lo largo del Dumai, por ejemplo? Primero encontrar cuál es el trigrama que lo representa. Ahí ya tenemos teorías divergentes. Entonces no quiero decir que tal o cual esté equivocado, sino yo digo, bueno, para mí esto representa este trigrama. Y lo vamos a encontrar. Bien, lo vamos a trabajar y ustedes pueden opinar distinto y decir, no, para mí representa este otro. Ok, bueno, discutámoslo. Pero una vez que ya tenemos qué trigrama representa, también buscar qué puntos a lo largo de este canal podría utilizar, por ejemplo, para el tratamiento, no solamente el punto de apertura. El punto de apertura seguro que sí lo puedo utilizar, pero no solamente el punto de apertura. ¿Bien? Bueno, gracias por estar presente. Vamos a hacer 2 semanas el próximo encuentro.
El va a ser 22. el miércoles 22. Sí. Y ¿Mismo link, Pablo? sí, después ahí les comparto en el grupo. Y bueno, recibo preguntas, comentarios, sugerencias, cualquier cosa me pueden enviar también Bárbaro. en el grupo, probablemente. Si no están en el grupo y están viendo esto en diferido, me avisan y yo los agrego. Y ahí estamos en comunicación. Así que gracias por estar Muchas presente. gracias, Pablo. Nos vemos la próxima. Hasta la Chau, próxima. chau. Gracias. Ya.